4 estadios de amor que dice María Magdalena que obtienen los santos, pero son más bien pertenecientes a la vía, ya saben, las 3 edades de la vida interior. Es el libro magnífico del padre Garrigou Lagrange, que hay que estudiar en todos los noviciados. Con la perfección cristiana de Rollo Marín, las 3 edades de Garrigou son imprescindibles. Esos clásicos no hay que dejarlos. A mí a veces me viene una monjita: oiga, mire que he visto este libro que ha aparecido, ¿qué le parece? ¿Cómo lo encuentra usted? Digo, está bien, pero ¿ha leído usted todo San Agustín, todo San Alfonso María de Ligorio, todo San Jerónimo, todo San León Magno, todo San Gregorio, todo San Francisco de Sales, toda Santa Teresa, todo San Juan de la... Cuando haya leído usted todo eso, empiece con esto, porque ya el Pacífico está descubierto. Pero en fin, a veces aparecen libros nuevos que son interesantísimos. Han aparecido 2 libros que supongo que a estas alturas ya ustedes los tendrán y los habrán leído, estudiado en comunidad, comentado en capítulos, hecho objeto de formación permanente, que son del santo cardenal Sara, el negrito que está de prefecto del culto divino. Bueno, pues el primero es Dios o nada, lo tienen por lo que veo las caras, y el segundo que acaba de aparecer es La fuerza del silencio. Magníficos libros, yo se los recomiendo muy vivamente. Y esto otro que he citado en la misa, la biografía de hermana Lucía, no sé si también la tendrá. Bueno, pues todo esto es para decir que en esos libros, el Garrigou, pero en fin, todos toman pie en definitiva, de los padres del desierto, sobre todo de las colaciones de Casiano, y todo ese sistema, tomándolo a su vez, ese sistema espiritual tripartito de las 3 edades de la vida interior, tomándolo a su vez de los grandes místicos renanos de Centro Europa, de la Alemania medieval, casi todos dominicos, Enrique Susón, Juan Taulero, Ruiz Broek, pues de esos lo retoma y lo hace suyo con una genialidad originalísima San Juan de la Cruz, que es un hombre absolutamente sistemático, escolástico, metódico, organizado, no así como Santa Teresa, que es el desorden ordenadísimo, por eso nos gusta tanto, pero San Juan de la Cruz es muy sistemático. Entonces las 3 edades son, como saben bien, las vías purgativa, iluminativa y unitiva. A esta primera vía purgativa, que es vaciar la casa para que quepa Dios, porque Dios no cabe sino en un corazón vacío y desinteresado, dice San Juan de la Cruz, pues a este vaciar la casa para que quepa Dios se le llama purificación de los apetitos, de los apegos, de los afectos desordenados, de las pasiones desenfocadas. Los apetitos, dice San Juan de la Cruz, que causan 5 daños. Cansan, ensucian, oscurecen, enflaquecen y atormentan al alma. O sea que nos dejan hechos un trapo, hablando en andaluz, porque dejan a uno hecho un verdadero pelele, desencuadernado, desquiciado. Bueno, pues para limpiar toda esa escoria, toda esa podredumbre, para recentrar la vida, hay que pasar por la vía purgativa. Y la vía purgativa puede durar muchos años. De hecho, la presencia de la purificación pasiva no se acaba nunca, ni siquiera en los más altos estadios de la mística. En las sextas moradas, la Santa Madre hace una descripción estremecedora de lo que el alma padece, pero aún se queda por debajo de la descripción que hace San Juan de la Cruz de la noche pasiva del espíritu, que es la peor de todas. Ya saben que está la activa del sentido y del espíritu. Ya negar también tu propio espíritu, los gustos, los consuelos de Dios, fuera.
Pero después ya viene la parte en la que tú no puedes hacer, pero te puedes dejar hacer, que es la noche pasiva, del sentido que más o menos es soportable, y la noche pasiva del espíritu, que es crucificadora en grado superlativo. Purificar el amor interesado. Si yo amo a Dios, en mi amor a Dios se mezcla algo que no sea puramente Dios, lo tengo que quitar. El problema es que mañana vuelve a aparecer y lo tengo que volver a quitar. Porque la intención hay que rectificarla constantemente, porque permanentemente se está desviando. Siempre tendríamos que acusarnos de esto en nuestras confesiones. Hay un montón de cosas, cuando la gente viene y dice, no, yo no tengo pecado. Mire usted, le digo 50 cosas que las tiene usted. ¿Y cómo lo sabe? Digo, porque las tengo yo también, porque las tiene todo el mundo. 50 cosas por lo menos las tiene todo el mundo. La primera de todas es que pecamos contra el primer mandamiento todo el mundo. ¿Quién ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Quién puede decir que cada instante de su vida, en todo, pone a Dios por delante de él mismo? Pues eso es una. Otra es, ¿quién tiene la intención pura en todo lo que hace? Absolutamente recta, que no se mezcle su amor propio, su soberbia. Yo por lo menos no, si lo tienen ustedes me alegro muchísimo. Pero eso hay que echarlo, el interés es escoria, y la escoria hay que quitarla del oro, para que el oro sea puro, hay que quitarla, y para quitar la escoria del oro hay que pasar mucho calor, más que en Sevilla en agosto, porque hay que ponerlo al fuego, y eso duele, claro. Amor ejercitativo, amor interesado, fuera, dice Santa Teresa, cuando habla de la verdadera caridad fraterna, que es la misma que la caridad con Dios, no hay más que un corazón, no amamos con un corazón. Cuidado con los libros de espiritualidad, cuidado. Porque hablan de las virtudes. Capítulo primero, la fe. Capítulo segundo, la esperanza. Capítulo tercero, la caridad para con Dios. Capítulo cuarto, la caridad para con el prójimo. No sé. No son dos caridades. Es una sola caridad porque es un solo corazón. Una sola caridad en 3 direcciones. En 3 direcciones. En primer lugar, para con Dios. En segundo lugar, para conmigo mismo. Y en tercer lugar, para con el prójimo. Por ese orden, porque la caridad bien entendida empieza por uno mismo. A nivel espiritual, a nivel material, yo tengo que quedarme atrás si yo tengo que morirme de hambre para que coma el prójimo, eso sí. Pero si yo tengo que quedarme sin Dios para que lo tenga el prójimo, eso no. Entonces, la caridad sobrenatural es pura. Y dice Santa Teresa que la caridad fraterna, cuando habla en el camino de perfección de las 3 cosas que hacen a las monjas ser santas, amor de unas con otras, desasimiento de todo lo criado y humildad verdadera, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza a todas. Pues la primera virtud que pone la santa es amor de unas con otras. Y lo explica maravillosamente porque dice, muchas veces se quieren porque son guapas, o porque son simpáticas, o porque son cultas, o porque tienen un apellido de mucho chinchín. Y eso no es motivo para quererse. Hay que quererse, dice la santa, no por el engaste de estos cuerpos, porque si fuera por eso estábamos listos, sino porque se ve que el alma es una mina de donde sacar bienes. Y dice, este amor, dice la santa, en los primeros capítulos del camino, es amor sin poco ni mucho de interés. Sin poco ni mucho de interés. Este es el verdadero amor. El amor gratuito, el amor. Por tanto, el amor ejercitativo, fuera. El segundo amor que veíamos, que es el amor impaciente, es el amor del que le estropea la obra a Dios. Es el amor del que quiere imponerle su ritmo a la divina providencia. Y qué torpeza tan grande. Providere significa en latín ver por delante. Cuando decimos la providencia vela por nosotros, quiere decir que Dios se levanta más temprano, que cuando tú has ido a hacer el desayuno, Él ya tiene el café humeante, que Dios siempre te toma la delantera. Providere, ve por delante. Pues si Dios ve por delante y puede y sabe y nos ama, ¿por qué yo le voy a dar la hoja de ruta al Señor? ¿Por qué le voy a dar la carta de navegación? Deja a Dios ser Dios.
Y ve tú al paso de Dios. Por tanto, el amor impaciente, fuera. Pero con las hermanas lo mismo, Con las hermanas lo mismo. Es que esta hermana, no hay quien pueda con ella, es que estas manías, es que en el convento todos te han de labrar, dice San Juan de la Cruz. Todos te han de labrar, todos han de ser oficiales para labrarte. Y en el convento, hijas mías, demasiado milagros son los conventos, un día y otro un convento de clausura, tantas mujeres, porque la que no la da del bazo, la da del espinazo. Y entonces pues tienes que estar aguantando. Pero tú qué sabes, dice San Juan de la Cruz, maravilloso este pensamiento de los dichos de Luciano. ¿Tú qué sabes si porque en aquel no relucen las virtudes que tú piensas, no será precioso delante de Dios por lo que tú no piensas? ¿Tú qué sabes si aquella hermana que a ti te parece insoportable, Dios la ama más que a ti? Porque hoy se predica una tontería, se predican miles de tonterías, pero una con mucha frecuencia. Dios nos ama a todos igual. Eso es totalmente falso. Dios nos ama a todos. Y el vaso de cada uno está lleno. Pero lo que pasa con vasos así, como este de whisky que me ponen a mí, un vaso de whisky hasta que lo empino, pues un vaso es así de alto y otro es así, pero el que ninguno tiene envidia del otro. Pero yo voy a pensar que a mí, que estoy contentísimo con lo que me ama Dios, yo no envidio a nadie ni me hace falta nada. Pero yo voy a pensar que Dios me ama a mí como a Santa Teresa o como a Santa Magdalena de Pazzi o como a San Juan Pablo II. Con algunas almas Dios se vuelca porque le da la gana, porque es Dios. Pero yo estoy contentísimo con lo que me ama a mí. Como eso no lo sé yo de cierto a quién ama a Dios más, ¿tú quién eres para juzgar a esa hermana que te parece más imperfecta? Que a lo mejor parece menos piadosa, menos mortificada, pero ¿y si Dios le ha dado menos entendimiento o está enferma o yo qué sé? Entonces, el amor no debe ser impaciente con las almas tampoco. No debe ser impaciente, porque tú piensas que lo que le llevas aguantando a esa hermana y lo que Dios te lleva aguantando a ti. Entonces hay que partir de ahí. Por tanto, amor ejercitativo interesado, fuera. Amor impaciente, fuera. Amor penoso, sensible, es infantil, es servil, es inmaduro, ese es el amor penoso, porque no hace gozar, no hace sonreír, no hace ser optimistas. Hay que acordarse, por mal que lo estemos pasando, hay que acordarse siempre de aquello que cantaba Frank Sinatra: lo mejor está siempre por llegar. Siempre está por llegar lo mejor, pase lo que pase. Pues esos amores fuera. Y entonces el amor relajado es el bueno. El amor abandonado, el amor esponjado, el amor confiado, el amor que le deja a Dios ser amor en su vida. Ese es el amor. Bueno, pues esos 4 estadios de amor serían los que corresponden a la vía, como decimos, purgativa. Pero después hay otro amor, hay otros 4 grados de amor que explica Magdalena, que corresponderían a la vía más bien iluminativa, ya al segundo estadio, el segundo nivel de la vida espiritual. No me gusta hablar así, estadio, nivel, parece una cosa de carrera, pero en fin, para entendernos, porque aquí el más grande es el más chico, ya lo sabemos. Bueno, pues esta segunda catalogación del amor, como esta mujer es tan original, tan genial, dice que es un amor que nos obtienen los profetas y las vírgenes. Los profetas, mejor dicho, que los profetas obtienen para las vírgenes. Magdalena llama, porque tiene muchos ecos caterinianos de su querida Catalina de Siena, tiene mucho, y entonces ella con nomenclatura cateriniana llama siempre, muchas veces, a los sacerdotes los Cristos, porque Jesús decía a Catalina mis Cristos, y Magdalena dice a veces los Cristos indignos. Y a las monjas las llama con esa ternura tan italianizante, las virgencitas.
Pero a veces dice también las vírgenes necias, las vírgenes indignas. Bueno, pues los profetas, digamos que representaría el amor ardiente, activo, apasionado, pensemos en nuestro padre San Elías, sin ir más lejos, pues toda ese aprovisionamiento de fuego, esa llenumbre de ardor apostólico, la traspasan, la hacen participar a las vírgenes que lo tienen que vivir en plan pasivo, en plan callado, en plan oculto. Recordemos ese ardor misionero de Teresita, ¿no? Parece que es un amor que le viene de esa corriente profética. Y entonces en Magdalena se da un estrecho vínculo entre estas dos misiones en la Iglesia, y esto es muy carmelitano, muy carmelitano. Una carmelita, cuanto más ermitaña, más callada, más escondida, más mortificada, más muerta al mundo, más tiene que ser un fuego profético en la Iglesia. Celos zelatus sum, prodomino Deo exercitum. Es el mote del Carmelo, y entre la filacteria aparece el brazo de Elías empuñando la espada de fuego, ¿no? Este ardiendo en celo, sin él no se entiende la vida, el espíritu de una carmelita, porque lo participa de este espíritu profético de Elías. Ella no puede gritar al mundo, pero ella quiere despertar al mundo con su oración, con su penitencia. Y cuando les pregunten, ¿cómo está usted?, tienen que responder siempre, estoy ardiendo en celo por la gloria del Señor de los ejércitos. Así estoy. Y me lo contestan siempre, ¿cómo están? Ardiendo en celo. Porque eso es la respuesta de una carmelita. ¿Cómo está? Abrazándome. Porque han derribado los altares del Señor, han pasado a cuchillo a sus profetas. Porque la gente no se convierte, porque la Iglesia necesita ser despertada. Yo me estoy abrazando. ¿Qué pasa? Que una virgencita recibe ese fuego de un profeta. En el caso de Magdalena, de una carmelita, la recibe de Elías. Bueno, pues este amor profético que la Virgen recibe, la Virgen consagrada, se especifica, se subdivide en 4 amores. Vamos a verlos, como los dice Magdalena, que es muy interesante. El primero, según ella, es un amor ocioso que realiza grandes cosas. Esto es maravilloso, porque si uno dice un amor ocioso, nosotros lo entendemos holgazán, gandul. El ocio es la peor de los vicios, porque trae consigo todos. Eso hay que trabajar mucho. Las monjas tienen que rezar mucho, pero trabajar mucho. San Juan Bosco decía que prefería un convento donde se trabajara mucho a que se rezara mucho. Pero el amor ocioso, espiritualmente hablando, sería ese amor relajado que hemos dicho antes, ese amor abandonado, ese amor que lo que hace es recibir sin dejar de dar, ese amor del que dice San Juan de la Cruz: hace tal obra el amor después que le conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor. Y así en su llama sabrosa, la cual en mí estoy sintiendo, apriesa, sin dejar cosa, todo me voy consumiendo. Es el amor transformativo. Ese es el amor ocioso, el de quien se deja hacer. ¿Cómo es ocioso si actúa? ¿Cómo actúa si es ocioso? Es ocioso porque es contemplativo. Es el amor de María de Betania, siempre a los pies de Jesús, como la veíamos también hoy en el Evangelio de Lázaro. Es el amor contemplativo, es el amor adorante, es lo que Juan Pablo II llamaba el estupor eucarístico. ¿Qué se hace en la adoración eucarística? Mirar, dejarse mirar. Es un amor ocioso que se ve abrumado por el sumo poder, por el sumo entender, por el sumo amar de Dios.
por su sabiduría, por su omnipotencia. Es un amor que se ve como dulcemente aplastado por el ser de Dios. Y en este sentido es un amor ocioso que deja toda operación a Dios mismo, para que en su bajeza pueda obrar grandes cosas. Amor ansioso y sediento. Este amor ansioso y sediento, que tiene que tener una carmelita abrazándola por dentro, es el amor apostólico. El amor apostólico. Dice Magdalena, el alma que posee este amor desea con deseo continuo y ardiente que todas las criaturas conozcan a Dios. Desea conocerlo ella misma también, y que Dios mismo se dé a conocer a todos. Este es el amor ansioso, el que hace suyo el grito de Cristo, sumo y eterno sacerdote, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El amor apostólico, el amor ansioso, es el que se identifica con lo que dice Santa Teresa. 1000 almas, 1000 vidas pondría yo para remedio de un alma de las muchas que allí se perdían. Hablando de cuando aquel fray Alonso de Maldonado, misionero en Nuevo México, recién fundado San José, vino a hacer una visita en el locutorio diciéndole de las muchas almas que allí se perdían por falta de doctrina, y eso le hizo a Santa Teresa reconsiderar el objetivo de su reforma. Por una chiquilla de 17 años que acaba de entrar en el convento, que entró con 16 y se murió con 41, y muchos a los 40 y tantos estamos todavía sin empezar. Pues esta gente se lo toma para todo muy en serio, y a los 17 tiene esos 40 días de estas, y después de comulgar, siempre comulgaba todos los días, como saben. Por eso eligió el Carmelo de Florencia, porque se comulgaba todos los días. En el siglo XVII aquello era increíble, vamos, siglo XVI, XVII, y se comulgaba fuera de la misa. Entonces iban a comulgar y después estaba una hora en oración, o 2 horas que fueran, y los 40 días. Pues en esos 40 días, que son unos éxtasis maravillosos de doctrina, siempre termina diciendo, o muchos días termina diciendo Magdalena, y terminé esta oración encomendando tal necesidad, encomendando a la Iglesia Universal, encomendando a los pecadores. Siempre la oración de una contemplativa ha de tener un remate apostólico, porque si no, corre el riesgo de caer en un narcisismo espiritual, en una autocontemplación. La oración de una contemplativa tiene que tener proyección eclesial, proyección apostólica, horizontes anchurosos de humanidad. Y dice, este día encomendé al Padre, al confesor, este día encomendé tal, y termina así. No termina relamiéndose con sus altos conceptos espirituales, sino proyectándose. Ese es el amor ansioso, el amor apostólico. Pero dice Santa María Magdalena, fíjese qué cosa, ¿quién alcanzaríamos a pensar esto? Es que esta mujer hila muy fino. Dice, pero tampoco este amor es perfecto, porque conlleva el deseo. Conlleva el deseo. O sea, el deseo mío propio, aunque sea de las cosas más santas, como es mío, como no está purificado por Dios, lo perfecto, 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 es una sumisión absoluta a la voluntad de Dios. Y yo ya no deseo nada, estoy ahí. Bueno, pues este amor, que es muy bueno, muy santo, pero todavía no es el más perfecto. Viene el tercer amor, que ella llama amor saciativo. O sea, después del amor ocioso, bueno, del amor ansioso, más bueno todavía, viene el amor saciativo, que es aún mejor. El amor saciativo, dice ella, goza totalmente de Dios, se deleita en Dios, dirige todas las obras a Dios, las realiza y las hace terminar en Dios. Diríamos, no cabe más, no cabe más. Oh Dios, que inspiras y haces tuya nuestra acción de gracia, haz que nuestro trabajo comience siempre en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin.
decimos esa oración litúrgica antigua. El amor que empieza en Dios y termina en Dios, que se goza en Dios, que se deleita en Dios, que dirige todas las obras a Dios. Qué maravilla sería un alma contemplativa viviendo así, en alas del amor, que encuentra todo su júbilo, todo su regocijo, que está siempre como de fiesta, dice San Juan de la Cruz, en la llama de amor vida. Dice, estas almas andan ordinariamente de fiesta. Y el gozo, dice San Juan de la Cruz, que es un fenómeno. Dice, el gozo lo sienten hasta los artejos de las manos y de los pies. ¿A usted le ha pasado esto alguna vez? Pues entonces no ha saboreado a Dios. Hasta las articulaciones de las manos y de los pies. Y me dice, tengo artrosis, tengo que me duele. No diga eso. Diga que siente a Dios en los dedos de las manos y los pies. San Juan de la Cruz lo dice. Hasta en el cuerpo. Hasta en el cuerpo. Las caras más hermosas de monjas que yo he contemplado. Las hay muy guapas, son las menos, desde luego, pero bueno, algunas por ahí perdidas las hay muy guapas. Pero las más guapas que yo he contemplado son esas monjas de 90 años, arrugaditas, hechas una alcayata, un 8, que la cara es una pasita, pero tienen 2 ojillos que echan fuego y están en Dios. Ya no les importa nada de este mundo, nada más que están en Dios. Y te miran con un cariño, no con ese pudor de otras que parece que les da miedo querer, que les da miedo la confianza. No, esa no les da miedo nada. Esas están en Dios, no hay peligro de nada. Pues, ¿qué pasa? Que están absolutamente transidas de Dios. Saben a qué sabe Dios. Saben a qué sabe Dios. Y entonces, dice uno, pero tendrá muchos dolores. A lo mejor está en una silla de ruedas, echa un muelle, como digo, estoy bien. ¿Por qué? Porque en esas manos que están, que no pueden agarrar una cuchara, ni coger una aguja, y a lo mejor ha bordado 700 mantelerías, pero no pueden hacer nada, en esas manos está Dios. En los artejos de las manos y los pies está Dios. Saborean a Dios. Bueno, pues con todo esto que estoy diciendo, dice Magdalenita, cuidado que es exigente esta chica, que todavía no es amor perfecto. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque saborea a Dios. Y todo lo que nos suponga un gusto todavía no es perfecto. Gustos ni eso, dice San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo. Gustos ni eso. Entonces, saborea a Dios, por tanto no es perfecto. El ocioso muy bueno. El ansioso mejor. El saciativo aún más bueno. Pero tenemos que tender, y esto son palabras mayores, son palabras mayores. Pero los santos han llegado. Tenemos que tender a lo que llama Magdalena. Y es una palabra muy suya, es un concepto muy suyo y muy chocante, Es chocante, tenemos que familiarizarnos con su manera de hablar. Pero ella desea el amor muerto. El amor verdaderamente perfecto es el amor muerto, que es el total abandono. El total abandono. ¿Por qué es el amor muerto, decimos? ¿Por qué ella le llama muerto? Pues fíjense, porque dice que es el amor del Verbo. Y como para ella el Verbo es el Verbo muerto, no porque se refiera, cuidado, al Verbo encarnado muerto, o sea, al crucificado. No dice Verbo muerto en ese sentido, sino el Verbo segunda persona de la Santísima Trinidad está escondido en el seno del Padre. Está abrazado, arropado, oculto en el pecho de Dios. Y en ese sentido no parece. Dice Isaías, no hay en él parecer ni hermosura, refiriéndose al siervo de Yahvé, al Verbo encarnado.
Pero el Verbo en los esplendores de la Trinidad se goza en estar metido en el pecho del Padre. Y por eso es el Verbo muerto. Cuando a la orilla del río Jordán, aquella tardecita a las 4, se encuentran Juan y Andrés, aquel rabí de Galilea que hechizaba a la gente con sus ojos y su paso y su hablar, y se van detrás de él. Se van detrás de él como imantados. Y Jesús les mira así como quien no dice nada y dice: ¿qué buscáis vosotros? Y le dicen ellos dos, como un poco titubeantes, temblorosos, apurados, porque les habían cogido ir detrás, y ¿qué pintáis aquí? Y le dicen ellos: Magister ubi moras, maestro, ¿dónde vivéis? Un poco de frescura, ¿no? Porque te vas detrás de un desconocido, él se vuelve y dice: bueno, ¿por qué me sigue usted? Y dice: ¿usted dónde vive? Es todo un poco raro, ¿no? Hay que leer el Evangelio, estamos acostumbrados, ya no nos choca, pero es raro. Y Jesús, que era muy educado, porque la educación es media virtud y media vocación y medio todo. Hoy hay que estudiar más que nunca en los conventos urbanidad, porque en el mundo de hoy no se aprende. En el mundo de hoy no se sabe ya ni ceder el paso, ni saludar, ni pelar una naranja, ni nada. Entonces hay que estudiar urbanidad. En los conventos mucho. Y estar, y la gravedad religiosa, y saber estar sentada, en fin, esas cosas ya no. Bueno, pues Jesús era, dice San Bernardo que María era Virgo urbanísima. San Bernardo da este título a la Virgen. Virgo urbanísima. Y Bernardita Subirú, analfabeta perdida, pero con esa finura de los santos, dice: la primera persona que en mi vida me trató de usted fue la Santísima Virgen. Hoy el tú por tú, se ha impuesto el tú por tú, en todo el mundo. Y los conventos y todo. Antes los tratamientos eran más religiosos. Y hoy, bueno, pues la Virgen se aparece a Bernardita y dice: ¿quiere usted hacerme el favor de venir aquí durante 15 días? Muy importante la cortesía. Bueno, pues Jesús, que era tan educado, no le dice: ¿y a ustedes qué les importa donde yo vivo? Sino que le dice, hay maneras más finas de decirlo, ¿eh? Hay maneras más finas de decir: ¿a ti qué te importa? Pero ¿usted dónde vive? Y dice: bueno, no es necesario que se crea usted obligado a saberlo. Se puede contestar y ya está. Bueno, pues Jesús les dice: venid y lo veréis. Fueron, vieron y se quedaron con él aquel día. Aquel día quiere decir toda la vida, toda la eternidad. ¿Qué fueron? Es que fueron. Pero ¿y qué vieron? Ya que nos hacen golosina, Juanito, con la narración esta, cuéntanos cómo era la casa. Pero no lo cuentan. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho. ¿Dónde? En el prólogo. El Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Eso es lo que vieron, con mirada contemplativa teologal. Así es como vieron dónde vivía Jesús. Vieron que Jesús era el Verbo muerto, el Verbo escondido, el Verbo callado, que vive en el seno del Padre. Y a ese hogar estamos llamados nosotros, a ese hogar. Miren, un gran buscador de Dios, que fue don Miguel de Unamuno, dejó previsto que en su epitafio pusieran esto. Está en Salamanca, en su tumba está puesto esto. Algunos le consideraban un ateote, pero era un gran buscador de Dios. Y el epitafio dice así: méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar, porque vengo cansado y deshecho del duro bregar. Nuestro hogar es el pecho de Dios, es el pecho de Dios. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa. Y de San Juan de la Cruz del Cántico Espiritual. Bueno, pues el pecho de Dios es nuestro hogar. Y ahí debemos nosotros aposentarnos, vivir con el Verbo.
La gracia más alta, la visión, mejor dicho, más alta que tuvo Santa Teresa, lo dice en el libro de la vida, el capítulo 28, dice que la visión más alta que tuvo, aunque ella sabía que no tuvo ninguna visión en su vida, que esto es muy importante. Santa Teresa era inteligentísima. Y dice algunas veces que ver, no vio nada nunca. Que va a ver, algunas veces vio con los ojos del alma, visión imaginaria. Con los ojos del cuerpo jamás, porque como dice Santo Tomás de Aquino, siguiendo a San Agustín, la última aparición corporal fue la de San Pablo camino de Damasco. No ha habido más apariciones corporales. ¡Qué disparate! Aquí puso los pies nuestro Señor, aquí puso los pies la Virgen. ¿Qué va a ver pies imaginarias? Son visiones imaginarias, no seamos simples. Son visiones imaginarias, que no quiere decir que no sean reales. Visiones imaginarias, y por encima de esa está la visión intelectual, que son las más altas. Cuando no se ve nada, Magdalena también lo dice. Lo vi con los ojos de la mente, o lo vi con la inteligencia, saben muy bien catalogar. Y no es como ahora, se ha partido la Virgen, está encima de este árbol, está encima de este. No, despacio con esas cosas, despacito, y tengamos la fe bien fundada sobre la Escritura y la fe madura. Bueno, yo me creo a pies juntillas, cuando la Iglesia lo ha aprobado, Fátima, Lourdes, todo lo creo, pero hay que saber las cosas en su medida. Bueno, pues Santa Teresa dice: por algunas cosas que me dijo, entendí que desde su ascensión nunca bajó a la tierra a comunicarse con nadie, sino es en el Santísimo Sacramento. Claro, visiones imaginarias o intelectuales. Pues tuvo una visión imaginaria, dice la más alta que tuvo, en el capítulo 28 de la vida. Vi aquella humanidad sacratísima metida en los pechos del Padre. Metida en los pechos del Padre. Hay un cuadro, hay varios, pero me estoy acordando de uno que me parece que es de Rivera. Está el Padre Eterno vestido de sacerdote, de sumo sacerdote, con una capa pluvial y los brazos abiertos, desaparece luego en el celaje la capa, y ahí metido en ese abrazo del Padre, Jesús crucificado, metido en los pechos del Padre. Es el Verbo muerto. Y a eso tiene que asemejarse, aunque sea a distancia infinita, nuestro pobre amor, que debe ser un amor muerto, como el de Jesús, escondido. Vamos a ver, y termino con esto, me estoy alargando, lo que dice Magdalena de este amor muerto, cómo debe ser. Este amor no desea, no quiere, no ansía, no busca cosa alguna. Desde el momento en que el alma que posee este amor, por el abandono total muerto que ha hecho de sí en Dios, no desea conocerlo, ni entenderlo, ni gustarlo. Escalofriante, ¿eh? Pero hay monjas a las que Dios las puede llevar por aquí y las lleva. Hay un ejemplo clarísimo. Santa Teresita. Santa Teresita no gustó, no comprendió, no conoció y murió así. Solamente que un minuto antes de su muerte, Dios le dio el consuelo y tuvo aquel éxtasis de amor que duró un credo, no duró más. Y se murió con aquella sonrisa angelical, se quedó muerta, preciosa, era una muñeca a pesar de estar consumida por la tuberculosis. Pero hasta el minuto de morir, desde 2 o 3 años antes, la noche de Teresita fue espantosa. ¿Por qué? Porque ella dijo, escribe en la historia de un alma, que Dios la había sentado a la mesa de los pecadores. O sea, esa solidaridad de un alma contemplativa que se ve desposeída de Dios para que otros posean a Dios. Ve lacerar su espíritu el drama del ateísmo contemporáneo. Eso es lo que le pasó a Teresita. Y entonces era un amor muerto. Pero cuanto más muerto, más vivo. Cuanto menos gustado, más real. Un amor que no saboreaba a Dios. Vamos a decir más, que no creía en Dios, porque Santa Teresita decía, escribo lo que querría creer, no lo que creo. Tremenda prueba. Ahora un alma que se ponga en manos de Dios absoluta, incondicionalmente, que se prepare a lo que Dios quiera.
a lo que Dios quiera. Y Dios necesita almas así, ¿eh? No almas víctimas, no me gusta esa palabra, no, cuidado con esa palabra. Pero Dios necesita almas que le dejen hacer. Porque hoy, el mundo de hoy necesita esta solidaridad, esta ley de compensación, estos vasos comunicantes de la comunión de los santos. Lo que pasa es que Dios no encuentra muchas almas santas, ni siquiera en los conventos, en las que volcarse así, no las encuentra. Pero cuando la encuentra, pues una Santa Teresita, una Sor Isabel de la Trinidad, etcétera, muchas, que hay también muchísimas sin nombre ni apellido que no las conocemos y que están en sus comunidades que no las conoce ni su comunidad, porque a Teresita le pasaba. ¿Qué vamos a decir de esta pobre monja después de muerta si no ha hecho nada? Y ahí la tenemos. Ese es el amor muerto. El que no conoce, el que no saborea, el que no gusta, el que no desea. Sigue diciendo Magdalena, nada quiere, nada sabe y nada desea poder. Nada desea poder. Es un amor absolutamente humilde de la monja que se goza en ser la última para todo, el farolillo rojo, la más tonta del convento, la que consideran más sin virtud. Hay una biografía preciosa de Santa Bernardita que está escrita por una autora francesa que también es biógrafa de Santa Teresa, Marcelle Auclair. Y en esa biografía de Bernardita pone el testamento de Bernardita, que algunos creen que es suyo, no es de ella. Gracias, Jesús, le va dando muchas gracias al Señor, por esta enfermedad de fuego y humo que me consume. Gracias, Virgen Santa, por los días en los que viniste y por los que no viniste. Gracias porque mi padre, cuando vino al convento, en vez de decirme Bernadette, me dijo Sor María Bernarda. Gracias porque la superiora me consideraba siempre buena para nada. O sea, es un ir dando gracias por el último lugar. Es el amor muerto. Dice Magdalena, se humilla si se le dice que es Dios, como si se le dice que es un demonio. Es la ecuanimidad total. No se exalta si se le dice que ha de gozar del paraíso o que va a ir al infierno, porque la pena no es pena para ella y no busca la gloria, sino que vive en todo como muerta. Vive en todo como muerta. El otro día tuve que hablar con una religiosa. Era joven, muy joven, tiempo de formación, y atravesaba una circunstancia difícil y no estaba sabiendo superarla. Pero yo no entro en sus razones subjetivas. Y yo le dije, mire usted, hermana, Dios será el que sabe lo que hay en su corazón, pero puesto que acude a mí, yo le digo desde frente, usted tiene solo un problema, que usted no quiere morir. No quiere morir. Y una monja que no quiere morir ya está muerta. Se trata de querer morir. Lo han cantado en la comunión muy bonito, para arriba y para abajo, con ese armonio que se toca de pie, y lo han cantado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Entrar en un convento, sepultarse en una clausura para no morir, es la cosa más surrealista, más absurda y más ridícula del mundo. El amor muerto. Miremos a la Dolorosa esta semana y vamos a ver si ella nos recomienda otra cosa que no sea esto, sino que más bien aprendamos del ejemplo de María al pie de la cruz, a amar al amor muerto, a identificarnos con él nosotros por nuestra propia muerte, diciendo como San Pablo, quotidie morior, cada día muero un poco. Las revelaciones e inteligencias que es, digamos, casi lo más alto, es una semana, 8 días completos de éxtasis, mucho más largos y en algún sentido de más profundo contenido que los de los 40 días, por ejemplo, que eran ratos o 1 hora o 2 horas después de comulgar.
estos éxtasis serán de largas horas por el día y por la noche, de los que nuestra santa solo se despertaba, digamos así, para tomar un poco de pan y agua. Era lo único que tomaba, que el Señor le había mandado comer muy pobremente, y en esos días de éxtasis pan y agua. Ya de niña decía su madre que no se explicaba cómo se mantenía porque comía muy poco. Esto lo ponen los biógrafos antiguos como que era santa desde que nació. Yo pienso que sería un organismo de esos organismos que le hacen falta comer poco, luego ya mayorcita le añadiría el ingrediente penitencial. Pero una niña sin conocimiento no come poco por penitencia, eso son bobadas que ponen los biógrafos. En fin, sería de poco comer, y de hecho el retrato que tiene, que su padre sufrió cuando se la metió en el convento y la mandó retratar, no era muy guapa, de esos tipos espigados, un poco larguirucha y muy delgaducha. Eso es, la complexión suya se ve que era muy delgada, de su natural, pero se mantenía muy poco y comía esos días de éxtasis solo pan y agua, pero se despertaba. Esto es muy gracioso, me hace muchísima gracia. Un día hablaremos también de este tema, si Dios quiere, porque tengo tantos temas programados más que días y pláticas, pero en fin, que se despertaba solo para rezar el oficio divino. Rezar, o sea, estaba metida en Dios todo el día. Pero el Señor la sacaba del éxtasis para que cumpliera con el oficio divino, que es algo sacratísimo en una monja claustral. El oficio divino es sacratísimo. Lo de la oración mental en los conventos es una cosa bastante moderna que viene de Santa Teresa, no se crean que viene de mucho antes. En la comunidad de Santa Magdalena de Pachí tenían 20 minutos por la mañana y un cuarto de hora por la tarde de oración mental. Y la hacían las que podían y las que iban al coro y las que querían, porque entre 100 monjas se escapan las que quieren y las que no quieren. Y el día que no tenían comunión, tenían media hora que le llamaban comunión espiritual. Durante media hora tenían la comunión espiritual. Pero no había fijado al día 2 horas de oración como hay ahora, o 4 en ejercicios espirituales. No. Todo eso viene de la devoción moderna, de Kempis para acá, y después tarda en arraigar, y la espiritualidad jesuítica, en fin, muchas cosas. Bueno, pues entonces Magdalena sale de esos éxtasis para tener el oficio divino y vuelve a caer en ellos, y son éxtasis muy largos. Y esto lo estamos tomando, estas primeras meditaciones que estamos teniendo, de esas revelaciones e inteligencia. Después acudiremos a los 40 días, a la renovación de la Iglesia, a los coloquios, en fin, son 5 grandes obras las que tiene. Porque ese librito que corre por ahí de los avisos, bueno, era que lo tomaban sus novicias, como se pueden tomar nota de lo que te recomienda la maestra, pero no es producto ni muchísimo menos del chisporroteo, de la unión con Dios que tenía en sus éxtasis. Bien, pues dicho esto, como siempre me gusta hacer, vamos a recapitular un poquitín por lo que terminábamos esta mañana del amor muerto, porque me quedaron un par de cosas por significar, y es que el amor muerto de alguna manera se relaciona con el amor relajado, perfeccionándolo. O sea, hice yo una presentación como no contraponiendo, pero sí complementando la primera catalogación de amor con la segunda. Y así como decía que la primera pertenece a la vía purgativa, la segunda sería de la vía iluminativa, y el último amor, el muerto, de la vía unitiva. Pero hay muchos elementos de contacto entre ese amor muerto y el amor relajado. El amor relajado no siempre llega a ser muerto, pero el amor muerto siempre es relajado. O sea, es un amor abandonado, es un amor desposeído de sí, es un amor resignado en Dios, despreocupado en su providencia. ¿Por qué? Porque ambas actitudes, la del alma que vive de ese amor muerto y de ese amor relajado, son copia, imitación, identificación con el Verbo, al que, como veíamos, le llama Magdalena el Verbo muerto, porque está escondido en el seno del Padre. Y de ese Verbo
Dice ella que todos estos amores conducen al Verbo, pero hay que quedarse solo en el último, en el amor muerto, que el Verbo mismo quiere hacer gustar un poco a su esposa. Cuando el alma le ha gustado, oh Verbo, tú le haces entrega de todos los demás amores. Les das el amor ejercitativo, el amor impaciente, el amor penoso, el amor de abandono, el amor ocioso, el amor ansioso y el saciativo. De manera que todos están comprendidos en el amor muerto. Y se los devuelves. De modo que el alma está en un continuo ejercicio y no necesita nada. Es impaciente y no tiene ninguna pena. Está ociosa y obra grandes cosas. Está sedienta y saciada y sedienta. Mas antes que el alma vuelva a tener estos amores, debe haberse ejercitado y perseverado en el amor muerto. Si no se ha ejercitado en el largo tiempo, aunque fuese una persona iluminada, la vía iluminativa, no podría perseverar en el amor muerto, porque es muy difícil, conocido por pocos y llevado adelante por poquísimos. ¿Por qué el amor muerto nos identifica con el Verbo muerto? Porque lo que hace el Verbo en su muerte es una relajación de sí mismo al Padre. ¿Cómo lo decimos sin caer en ningún disparate teológico? Pero en fin, estos lenguajes místicos se ríen un poquito de las categorías ortodoxas teológicas, ¿eh? Los místicos se ríen un poco porque los místicos dicen barbaridades teológicas. Magdalena pero barbaridades aceptables, no barbaridades heréticas, sino barbaridades enamoradas. Nunca dicen una barbaridad dogmática, pero barbaridades de novias coladas totalmente chifladas, si las dice la mística. Magdalena, Catalina, Teresita, Santa Maravilla de Jesús, todas ellas y muchas más repiten: quisiera estar en el infierno hasta el fin del mundo por tal que haya un alma eterna. Es un disparate metafísico, porque es imposible, pero el amor hace desvariar y dicen estas cosas. O sea, los parámetros místicos se ríen de las categorías teológicas. Pero por eso digo las cosas un poquito así, con pinzas, porque no, pero viene a decir ella que lo que hace el Verbo es relajarse en el seno del Padre. Eso es precioso. O sea, dime dónde recuestas al mediodía, tú que te apacientas entre azucenas, dice la esposa de los Cantares. Ese recostarse a mediodía en la luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, es el mediodía, es el seno del Padre. Y es el Verbo lo que hace es relajarse ahí, como dormir en el seno del Padre. Y el sueño es una suerte de muerte, ¿no? El sueño hermano de la muerte, a su descanso nos convida. Lázaro ha muerto, no ha muerto, está dormido. Este es el Verbo. No ha muerto, pero le decimos muerto porque está descansado, relajado en el seno del Padre. Y este es el fundamento de ese desnudo padecer del Verbo por nosotros. Su kenosis, la negación de sí mismo. Se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Eso es muy insuficiente, muy deficitario, muy imperfecto, muy inexpresivo. Se despojó de su rango, ¿no? Hay una palabra latina que refleja la griega, que le gustaba mucho a un santo venerable ahora, don José María García La Higuera, y lo tenía como lema: ex inanirit semetipsum. Se aniquiló a sí mismo, se anonadó, se desapareció a sí mismo. Es el colmo de la negación. Eso es el Verbo muerto, la kenosis del Verbo. Y cuando nosotros cantamos en vísperas ese cántico, Filipenses 2, 6, 11,
Lo que estamos es reproduciendo un cántico que aquella comunidad, que era la preferida de Pablo, la de Filipos, cantaba en sus asambleas. Se habían inventado ese cantito y alguno un poco más letrado, más teologuito, lo había compuesto y lo canturreaban, lo cantaban en sus asambleas. Y Pablo había pasado por allí, lo cantaba con ellos, le encantaba. Y cuando les escribe, con esa cosa entrañable que escribe a los filipenses, a todos, porque Pablo tenía un corazón que era un océano, pero a los filipenses los amaba más entrañablemente que a ninguno, porque era la comunidad más aprovechada espiritualmente. Los corintios eran muy sinvergüenza, los gálatas eran muy insensatos, Pablo tenía una paciencia, pero los filipenses eran más espiritualmente eran más dóciles, más aprovechados, y les quería muchísimo. Y entonces les recuerda ese cántico, pero en el versículo precedente, en el 5, le dice: tened entre vosotros los sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, lo que decimos en el resto del Salmo, Cristo a pesar de su condición divina. Pero, claro, no vamos a empezar el cántico con una exhortación, pero hay que tenerla presente cuando se canta. Tened entre vosotros los sentimientos de Cristo. Y a los romanos les dice más, nos autemavemos mentem Christi. Nosotros tenemos el alma de Cristo. Mens mentis, en latín, puede significar tanto mente como alma. Nosotros tenemos el alma de Cristo. Tened entre vosotros el alma de Cristo, que es un alma divino-humana, mejor dicho, humana-divina, porque su alma es humana. El verbo, como verbo, no tiene alma, es el verbo y se ha acabado. Pero el verbo encarnado ha asumido la naturaleza humana, se ha unido a ella por la unión hipostática, y por eso el cuerpo humano es el vaso del verbo, empapado, perfumado por el verbo, y en ese cuerpo un alma nobilísima. Y el alma del Cristo es una devoción preciosa que no tenemos casi nadie. Todo lo hemos focalizado en el corazón de Jesús, que es la reina de las devociones. Teniendo devoción al corazón de Jesús no hace falta más. Ahí está la humanidad de Cristo, ahí todo, rey, ahí está todo. El corazón de Jesús es compendio de toda la religión, dijo el Papa Pío XI, y suficiente. Pero el alma de Cristo, así empieza la oración de San Ignacio, aunque no es de San Ignacio: Anima Christi, santifícame. ¿Por qué? Porque el alma es lo que obra en una persona a través de sus tres potencias, mejor dicho, dos potencias, el entendimiento y la voluntad. La memoria no es potencia. Santa Magdalena la pone como potencia, como San Juan de la Cruz, como todos los santos la ponen como potencia, pero no lo es. Entonces, esto es lo que nos alma de Cristo, es lo que nos santifica. Sobre Isabel de la Trinidad. Y el mismo día que entró en el convento, mirando un crucifijo de piedra muy grande que había en el claustro, y como ensimismada mirando, esos ojos que tenía Sor Isabel, que pinchaban fuego también, y la priora, que era otra santaza, madre germana de Jesús, se quisieron muchísimo, debía valer un valer, que era priora con 30 años, y le dijo: hija mía, ¿qué hace aquí vuestra caridad? ¿Qué hace? El mismo día de su entrada, y miró hacia el crucifijo y miró a la priora, a la Sor Isabel, y dice: madre mía, me estoy pasando al alma de mi Cristo. Estoy pasando al alma de mi Cristo, transfundiéndome al alma de Cristo. Bueno, pues esa es la dulcísima vocación de una carmelita. Pasarse al verbo muerto, a esa alma callada, sosegada, pacificada, entregada a la voluntad de Dios. Me estoy pasando al alma de mi Cristo.